Mi hija que come carne se niega a volverse vegana como el resto de nosotros, así que mi esposo y yo estamos pensando en despedirla. Hace 2 años, mi esposo y yo nos hicimos veganos y desde entonces hemos sido ávidos predicadores de este estilo de vida. Organizamos protestas, asistimos a grupos, intentamos difundir la buena palabra del veganismo por todas partes y estamos totalmente en contra de la crueldad contra los animales. Sin embargo, lo único que ha sido muy difícil de afrontar es mi hija. Ahora tiene 17 años y por mucho que hayamos intentado convertirla en vegana, ella se ha negado. Cuando ella dijo por primera vez que no a volverse vegana hace 2 años, pensamos que se trataba simplemente de una estúpida rebelión adolescente y pensamos que no persistiría, pero lamentablemente así ha sido. Cuando nos volvimos veganos por primera vez, intentamos tener una noche familiar de juegos de cena vegana casera, donde todos preparábamos una cena vegana casera y luego jugábamos juegos de mesa libres de crueldad. Mi hija pensó que sería una idea divertida venir a la cena con un bistec recién comprado en la carnicería. Tuvimos una gran discusión al respecto y ella nos dijo que no se uniría a una secta, solo porque alguien se lo había dicho, y esto nos molestó mucho a mi esposo y a mí. Compararnos con personas que se esfuerzan por abolir el sufrimiento animal injusto como una secta no estaba en absoluto bien. Durante los últimos 2 años hemos intentado todo lo posible para hacerla vegana, pero nada funciona. Hemos intentado darle nuggets de pollo veganos para la cena sin que ella se dé cuenta, hemos intentado educarla sobre cuán grave es la crueldad hacia los animales en la industria cárnica, incluso hemos intentado darle una presentación en PowerPoint con datos sobre por qué debería volverse vegano. Pero lamentablemente no hemos obtenido resultados. Mi hija todavía come carne en la mesa, y esto ha provocado que mi esposo y yo comamos arriba a veces, ya que no podemos soportar estar en la misma habitación con alguien comiendo carne sin sentirnos enfermos y con náuseas. Anoche fue un punto de quiebre en nuestra vida familiar. Conseguí que mi hija finalmente aceptara tener una cena vegana con nosotros, algo que no había hecho en mucho tiempo. Mi esposo y yo pensamos que esto podría ser un gran avance, así que decidimos intentar usarlo para convertirla en vegana. Tan pronto como comenzó la cena, mi esposo y yo sugerimos poner una película mientras comíamos y mi hija estuvo de acuerdo. Luego procedimos a ver un documental sobre la industria cárnica. Esperábamos que mientras comía vegano, mi hija viera este documental y realmente se diera cuenta de lo que les había estado haciendo a estos animales toda su vida. En cambio, ella se volvió loca. Ella comenzó a gritar acerca de cómo la única vez que aceptó tener una cena vegana, no porque quiera ser vegana sino porque quiere pasar tiempo en familia, decidimos intentar lavarle el cerebro para incorporarla a nuestro culto vegano. Esta reacción de ella realmente nos molestó a mi esposo y a mí, y mi esposo le despotricó sobre cómo este es un tiempo familiar de calidad. Contenido educativo con una buena comida, así como una oportunidad para que mi hija aprenda más sobre las consecuencias de sus elecciones dietéticas. Mi hija se enfureció llamándonos locos. Esta mañana entré y hablé con ella. Le dije que su forma de actuar era inaceptable y que nos debe una disculpa. También le dije que su padre y yo hemos hablado de esto y hemos decidido que ella se vuelve vegana y continúa viviendo aquí, o puede irse a vivir con sus abuelos a una granja donde estará completamente expuesta a la crueldad animal. Ella aún no ha tomado una decisión, pero espero que al menos le dé una oportunidad al veganismo. Mi esposo y yo estamos muy desconsolados y devastados en este momento. No teníamos idea de que lo que le hemos estado haciendo a nuestra hija durante los últimos 2 años le había hecho tener resentimiento hacia nosotros y lo lamentamos mucho. Mi hija tiene pollo, así que se fue a vivir con sus abuelos, y cuando lo hizo, mi esposo y yo no fuimos nada amables con eso. El viaje hasta sus abuelos fue de 3 horas y tuvimos que llevarla en auto porque todavía no le hemos permitido obtener una licencia. Mi marido se negó a llevarla en coche y ella tuvo que ponerse en contacto con sus abuelos para que vinieran a recogerla. Estábamos muy callados con ella mientras empacaba sus cosas y le decíamos cosas como, te arrepentirás muy pronto. En retrospectiva, éramos unos agujeros. Creo que fue simplemente la sorpresa de que nuestra hija prefiriera matar animales que fueran de su propia carne y sangre lo que nos enojó tanto a mi esposo y a mí. Ha pasado más de un año desde que mi hija se mudó y solo hemos tenido noticias suyas una vez. Este contacto se realizó en forma de carta de no contacto. Mi hija escribió que ama la vida en la granja. Incluso se jactó de lo bien que sabe el bistec fresco. De hecho, vomité al leer eso. Continuó diciendo en la carta que esto ha sido lo mejor que hemos hecho por ella y desea que respetemos sus deseos y no nos acerquemos hasta que se sienta cómoda. Mi esposo y yo condujimos inmediatamente para tratar de hablar con ella, pero sus padres nos llamaron locos y nos dijeron que nos fuéramos. Mi esposo y yo realmente lamentamos lo que hicimos. Y sí, seguimos siendo veganos, esto no ha cambiado esa parte de nuestras vidas.